A continuación, en Todo Vale. A lo largo del año, más o menos, gestionamos unas 60.000 toneladas de astilla en esta instalación. Que la gente se ponga este tipo de combustible le puede llegar a ahorros del 8, del 10, del 7, en función de lo que tuvieran antes. 100% economía circular. Ahora mismo hay conectadas 750 viviendas, es una energía renovable y pasan directamente a tener una certificación energética A. La geotermia es una energía renovable, latente, debajo de nuestros pies y realmente es gratuita. Es renovable, es verde, es limpia. La aerotermia es un sistema de climatización basado en las bombas de calor que son capaces de ofrecernos calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Rubén, ¿dónde estamos? En el vivero forestal central de la Junta de Castilla y León, en Valladolid. Aquí, además de tener las instalaciones del propio vivero donde se produce planta y estar el centro de recuperación de aves, pues tenemos estas instalaciones donde gestionamos la mayor parte de los restos forestales que se astillan en los montes de Palencia y Valladolid. Se traen a esta instalación, se clasifican, se criban y luego se obtiene la astilla final que llevamos a las redes de calor. O sea, estas montañas que estamos viendo son eso, es esa masa forestal. Sí, son los restos de las cortas, los restos que se producen cuando se llevan la madera para los aserraderos, el trozo de árbol que no es aprovechable para la industria, pues nosotros lo astillamos en el campo con una astilladora y lo traemos en camiones aquí donde se clasifica. Por lo que has contado, entonces esto es el colmo, el sumum del aprovechamiento, ¿no? Ah, sí, claro, esto es el 100% economía circular, sí, sí, sí. ¿Este camión de dónde viene? Este camión viene de Villaverde de Medina. Viene cargado directamente del monte, se carga directamente desde la chimenea. Van moviéndose las láminas y va cayendo la astilla. ¿Estar aquí un tiempo determinado? ¿Hasta Las astillas, sí, sí. Nosotros las astillas las usamos siempre por debajo del 30% de humedad. Con lo cual, esta astilla que viene a un 40%... ¿Cuánto tarda en alcanzar el 30%? Pues depende de la época del año. Depende de la época del año. Ahora en esta época, pues igual nos tiramos un mes para que alcance el 30% de humedad esta astilla. ¿Y en verano? En verano, en 15 días o 10 días, dependiendo la humedad a la que venga, tenemos ese 30%. Sí. Aquí lo que hacemos es el procedimiento posterior a la entrada de los materiales. O sea, cuando vienen las astillas del monte, las clasificamos en diferentes pilas que luego tienen que pasar por esta máquina que lo que hacen es separarla en 3 tamaños. Cada tipo de astilla tiene una utilidad distinta. La de mayor calidad la utilizamos para redes de calor de pequeña potencia. La astilla de calidad media, que tiene algo de hoja, algo de acícula, esa va para redes de calor de potencia media, como la que vais a ver en Huerta del Rey. Y la astilla de menor calidad, pues la utilizamos en redes de calor de mayor tamaño, que admiten un tipo de combustible menos selecto. Desprende calor el propio montón. La propia fermentación que se produce dentro del montón. Estamos en la red de calor Huerta del Rey, esto concretamente es la
la central de generación. Aquí es donde viene la biomasa. Lo que acabamos de ver, Lo que acabamos de ver en la otra descarga planta. aquí. Esta es lo que es la planta donde se genera el calor que se distribuye por toda la ciudad. ¿Desde cuándo está instalada esta red de calor? Pues mira, Valladolid es una de las ciudades que comenzaron las primeras redes de calor. Esta concretamente está en funcionamiento desde el año 2019, se construyó entre el 17 y el 18, pero hay redes anteriores desde el año 2012, pues se construyó una en el complejo Zamadueñas, donde está el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y luego la red de calor de la universidad, que da calor a 29 edificios de la universidad, más el Hospital de Valladolid, que lleva en funcionamiento desde el año 2014, más o menos, o sea, ya cerca de una década. ¿Y por qué se decidió apostar hace una década? Este tipo de energía es una energía renovable que se produce en Castilla y León. Es nuestro recurso, es el combustible que se produce en nuestros montes. Castilla y León, yo siempre lo digo, no tiene mar. Es el usuario del edificio final, pues una cuantía respecto a los combustibles fósiles. Antes el ahorro era menor porque los combustibles fósiles eran más competitivos, pero ahora con los precios actuales y además con la incertidumbre energética que hay en cuanto a combustibles como el gas natural o como el gasóleo, pues este tipo de energías autóctonas pues cobran especial importancia y ahora son mucho más interesantes, pero ya hace tiempo que se hacía. ¿Y esto es en Valladolid y en el resto de Castilla y León también hay este tipo de redes de calor? Sí, en estas ciudades? por ejemplo, Somacil tiene en marcha 12 redes de calor en Castilla y León, también hay uno en el polígono Villalaunquejar de Burgos, donde hay conectadas empresas industriales, otra en Ponferrada, o sea, hay otros muchos sitios donde están, y sobre todo esto es el principio. Esta última década hemos construido 12 redes de calor, pero el objetivo es que haya 25 redes en marcha y ahora mismo se quintuplique lo que es la producción de redes de calor en los próximos 4 o 5 años. ¿Qué ocurría antes de que lo usarais para estas redes de calor? Gran parte de ese material se trituraba y se incorporaba y quedaba en el suelo en el mejor de los casos. En otros casos, pues directamente quedaba allí tirado y se iba pudriendo con el tiempo. Está claro que también tiene un factor importante de combustible de cara a la propagación de incendios forestales. Yo creo que el aprovecharlo es bueno para todo. ¿Porque tienen distintos colores? Primero, depende de la humedad que tenga la astilla. Cuando entra la astilla de pino con la cícula verde, en torno a un 40% de humedad, el color es un contraste entre el verde de la hojita del pino, de la cícula, y el color de la madera. Luego, si la astilla lleva aquí un poco de tiempo o entra simplemente más seca del monte, tiene un marrón ya más claro, la cícula ya se ha secado completamente cuando está por debajo del 30% de humedad, y lo que se ve es un marrón más oscuro de la madera solamente, porque la cícula ya no se nota aquí de lejos. Y luego las astillas ya más oscuras son de otras especies, son de encina principalmente, y tenemos también aquel montón, que es poca cantidad, que es de roble. Ricardo, la aerotermia, ¿qué es? La aerotermia es un sistema de climatización basado en las bombas de calor que son capaces de ofrecernos calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Cogen la energía del aire y luego por medio de un compresor y bueno, una serie de mecanismos complejos de compresión de los gases, pues es capaz de generar calefacción y refrigeración y agua caliente. Nada que ver con los molinos que hay en las montañas. No, nada que ver con lo que es la energía eólica. No, es a través de un compresor y pues por diferentes presiones, descompresiones, es lo que nos genera, pasa un líquido refrigerante por el compresor y por eso nos da bien la calefacción o la refrigeración. ¿Es un tipo de energía habitual en Castilla y León? Pues cada vez más, sí. Este sistema lleva ya muchos años en el mercado, lo que pasa que últimamente, por el tema de los costos energéticos, pues sí que está habiendo una gran demanda de estos sistemas. En vivienda nueva, prácticamente la totalidad de las viviendas ya los arquitectos diseñan con estos sistemas. Son muy eficientes. Date cuenta que estos equipos, la eficiencia energética la basan en el SCOP, que es un coeficiente. Por ponerte un ejemplo, un SCOP de 4 quiere decir que por cada kilovatio eléctrico consumido, estos equipos son capaces de darnos 4 kilovatios térmicos, con lo cual no hay ningún sistema que tenga ese rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios de ese tipo de energía, de la aerotermia?
Tiene múltiples beneficios, entre ellos pues que es una energía renovable, está así considerada por el Código Técnico de la Edificación. Además tiene muy poquito mantenimiento. En estos sistemas no hay combustión, por lo tanto no hay humo ni se generan residuos. En general son bastantes las ventajas. ¿Hay que hacer mucha inversión para instalar aerotermia? Hombre, la inversión no es pequeña, lógicamente. No sabría decirte. Para una vivienda a lo mejor unifamiliar de unos 100 metros, por tener un baremo, unos 8.000 euros aproximadamente. ¿Qué suponen un ahorro? Pues supone bastante ahorro, sobre todo en viviendas nuevas, un ahorro bastante importante. Depende con que lo comparemos según están los combustibles, pero sí, con un gas propano a lo mejor sí un 50%, con gasóleo un 40%, bueno, depende un poquito de los precios de los combustibles, pero sí que tienen bastante ahorro los clientes. Las placas solares o fotovoltaicas son la combinación perfecta con la aerotermia. De hecho, ahora en viviendas nuevas se están poniendo las dos cosas. ¿No dais abasto los instaladores ahora mismo? No, actualmente no. La verdad es que hablas con compañeros y está todo el mundo con mucho trabajo, sobre todo por el tema este de las aerotermias, que la gente está instalando. Pues con el tema de guerra de precios de gas y demás, pues la gente está empezando a preguntar por estas energías. Varios lugares donde has instalado aerotermia. ¿Cuáles son? Pues tenemos ahí en Pedrajas lo que es el centro médico, que además lleva ya unos años, que podemos ver un poquito la experiencia que han tenido y podemos ver una instalación de algún cliente particular. Pues esto es lo que es la aerotermia, que está compuesto de una unidad exterior, que es donde va el compresor, la unidad interior, y luego está compuesto del sistema de distribución, que puede ser de radiadores, de suelo radiante como es el caso, o de fan coils. De fan coils, que son aparatos con un ventilador a través del cual le hacemos pasar agua fría o caliente y también nos da esa posibilidad de tener calefacción o refrigeración. Pues mira, esto es el sistema de distribución, que está compuesto de unos colectores que lleva diferentes válvulas y está accionada cada una por un termostato que acciona el cabezal. Entonces, cuando el termostato está pidiendo temperatura, le hace actuar a este cabezal por medio de esta centralita. Hay una habitación que está demandando calor. Es el dormitorio 1, que es el dormitorio que está ahí a la derecha. Tenemos un termostato en cada habitación, exacto. ¿Por qué habéis decidido apostar por la aerotermia en casa? Primero por recomendación del técnico y luego por la eliminación de los combustibles, el almacenamiento tanto de pellets como de casca como tal, los humos, la suciedad que ello genera y la comodidad, está claro, mira lo poco que ocupa. ¿No era vuestra idea principal? No, la inicial no. ¿Habíais oído hablar de la aerotermia? Pues te voy a ser realista, no. No, y te daba un poquito de cosa. Hace 2 años que empezamos a hacer el proyecto de la vivienda, a pensar en lo que necesitábamos y meter toda la casa eléctrica daba un poquito de miedo. ¿Cuántos metros tiene la casa? Unos 300 en total. En base a los metros que tengas, así va la potencia de la caldera, porque empezamos con 8 kilovatios, luego 11 y al final hemos tenido que meter una de 14. ¿Habéis tenido que hacer mucha inversión? ¿Es cara la aerotermia? Esta unidad han sido 11.500 euros por ahí. Es caro comparado con la biomasa, con la caldera de biomasa hablamos de casi el doble. ¿Cuál es la experiencia? Muy positiva de momento, aun con la subida de la luz, el tope del gas famoso. Bien, llevamos 3 meses y bien, en verano encima la sensación de frío que da, que enfría el suelo, es distinta. Y bien, estamos contentos. ¿Tenéis también placas solares? Sí, que al tener la casa toda eléctrica daba cierto miedo, nos aconsejó el técnico que era una inversión buena y de momento igual contentos. No podemos comparar la factura sin placas y con ellas, pero la factura que nos está llegando es asumible. El último mes, la última factura han sido 86 euros. Ya con la calefacción lleva dada 3 meses. La dimos en agosto, como la obra es nueva, para que fuera calentando el suelo y demás y quitar humedades. Bien, pero 86 euros yo creo que para esta vivienda está muy bien.
José Manuel, vamos a visitar una casa que apostó por la geotermia. ¿Qué es la geotermia? La geotermia es una energía renovable, latente, debajo de nuestros pies y realmente es gratuita. Hasta abajo no. Es decir, con solo entre 100 y 150 metros ya tenemos una temperatura que nos puede aportar agua caliente sanitaria, calefacción en invierno y refrigeración en verano. ¿Cuáles son las características de este tipo de energía? Ya has dicho que es una energía renovable. Es renovable, es verde, es limpia, no tiene daños estéticos, no hay chimeneas. Yo creo que es la reina de las energías. Bueno, vamos a comprobarlo si te parece. Cuando quieras. Para aprovecharse de la geotermia, ¿qué condiciones tiene que tener una casa o un terreno? El terreno tiene que ser accesible para meter la maquinaria y luego la vivienda pues puede ser cualquiera, siempre que se pueda hacer un suelo radiante, unos radiadores, también funciona con radiadores. Uno piensa en la geotermia y piensa en esas perforaciones, pero no solo existe esa forma, ¿no? Hay 3 sistemas. Con la geotermia tienes captación, se llaman captadores, captador vertical, que ocupa muy poco, captador horizontal, que realmente va sobre 1,5 veces a la superficie a calefactar. Si son 200 metros, pues tendríamos que tener 300 metros de suelo radiante. De suelo radiante en el exterior, porque realmente es lo mismo que el suelo radiante, con diferentes diámetros, pero en el exterior. Y luego las hay de nivel freático. Las de nivel freático es coger el agua de un pozo que tiene esa temperatura, vertirla en un segundo pozo. El agua no se le mancha, no sería un vertido porque realmente no hemos ni aportado, solo le hemos extraído la temperatura. ¿Tienen que ser viviendas unifamiliares? Se puede hacer tanto en industria como en edificios públicos, en residencias de ancianos, comunidades. ¿Es muy cara? El precio es un poco más elevado, pero es amortizable. El plazo de amortización, cuanto más pequeña es el plazo de amortización, es más elevado, porque realmente las perforaciones las hace una máquina y cuesta lo mismo traer una máquina para hacer un sondeo de 110 metros que para hacer 4 de 100. ¿A partir de qué metros resulta rentable poner geotermia en un hogar? Según los estudios que tenemos, pues sobre 150, 140, 150 ya rentable, o si no coordinar 2 obras y las 2 están un poco cerca, pues bueno, el desplazamiento te van a cobrar el mismo. En el caso de la geotermia, de media, ¿cuánto supone la inversión? Una casa de 150 metros, lo que es la geotermia, sobre 20.000 euros, entre 20 y 22.000 euros. ¿Que se amortizan en, has dicho? 8 o 10 años. También hay subvenciones. Aquí fue donde se perforó. Es decir, este es el patio que disponía el cliente, aquí un sondeo, hay que meter toda la maquinaria, la máquina perforadora, todo el varillaje y luego aquí otro. Luego se canalizan, se conectan entre ellos y se meten lo que es dentro de la vivienda. ¿En Castilla y León podemos tener geotermia en todos los lugares? Sí, sí, en todos. Últimamente los clientes lo están demandando mucho porque realmente tanto la aerotermia como la geotermia son buenas energías, son autosuficientes y son renovables y verdes. ¿Y es una instalación que requiere mucho mantenimiento? No. ¿Que se estropea mucho? No, es decir, son sondas de polietileno. El polietileno es eterno, le puedes dejar al sol, le puedes dejar a la Para sombra. bien y para mal. Sí. Este no supera el 20%, este está por debajo del 20% de humedad. Y este está en torno al 30% de humedad. De diferencia entre esto y eso.
Claro, o sea, y entiendo que vosotros llegáis, cogéis la muestra, veis cómo está Sí. y entonces... Y entonces se carga el camión y se lleva a la instalación. Es el centro de la sala de máquinas y aquí podéis ver las dos calderas que son las que se ven en naranja detrás mío. Ahí es donde se produce la combustión y donde se quema esa astilla y se calienta el agua. El resto de lo que se ve en la sala son sistemas de tratamiento de humos. Lo que se busca es que la emisión a la atmósfera sea mínima. Bueno, este es lo que es el plano de la red de calor de Huerta del Rey. Vemos un poco el punto de generación. Esta es la sala en la que estamos. Es donde estamos, donde ¿verdad? se genera el calor. Y todo lo que se ve con líneas rojas pues es lo que es la tubería que está instalada. Ahora mismo hay conectadas 750 viviendas. Estas rayas son tramos futuros. Las primeras comunidades se conectaron hace 5 años. El objetivo con la nueva red es que se puedan conectar más de 100 edificios terciarios y unas 15.000 viviendas. ¿El edificio tiene que tener algún requisito? Orientadas principalmente para sistemas con calefacción central. Esos son los usuarios que tienen la conexión prácticamente inmediata, es sustituir las calderas centrales por un pequeño intercambiador de placas que se monta en la antigua sala de calderas. Los edificios que no tienen esos sistemas de calefacción central, sino que tienen calderas individuales, pues sí que tienen que hacer una obra interior de adaptaciones. Las ventajas para los usuarios son claras. La primera es un ahorro económico. Se están consiguiendo ahorros entre el 30 y el 50% de la factura energética actual de las comunidades. Modernización, es decir, dejan de tener calderas centrales por unas intercambiadores de placas, por lo tanto se evitan tener el mantenimiento. Es una energía renovable y pasan directamente a tener una certificación energética a todas las viviendas que se conectan. Aumenta la independencia energética de la región. Dejamos de depender tanto de unos combustibles externos que vienen de regiones lejanas por un aprovechamiento de recursos autóctonos. ¿Qué cantidad de astilla es la que os llega a estas instalaciones? A lo largo del año, más o menos, gestionamos unas 60.000 toneladas de astilla en esta instalación, entre los que están la red de calor de la Universidad de Valladolid, unas 20.000 toneladas, la red de calor de Huerta del Rey, 7.000, la red de calor de Litacil, la red de Zambrana, aquí en Valladolid. Tenemos una red de calor en Palencia, en el CAMP, que también sale de aquí, la red de calor de la Universidad de Valladolid en Campus de Palencia, que también sale de aquí, red de calor de Cuéllar en Segovia, que también sale de aquí. Y bueno, realmente el uso más importante en esta planta, junto con suministrar redes de calor, es hacer el pellet. Hay calderas en institutos, en colegios, en centros de salud, muchos edificios públicos de la comunidad o de ayuntamientos que gestiona Somacil, que ha montado la instalación Somacil y que suministramos nosotros el pellet, y ese pellet se hace aquí con astilla de la que veis aquí también. Que la gente se ponga este tipo de combustible le puede llegar a ahorros del 8, del 10, del 7, en función de lo que tuvieran antes, ¿no? Entonces, pero siempre la biomasa, además de producir ahorro, es un combustible autóctono que es importante, pero por supuesto de cara al consumidor, importantísimo el ahorro. Estamos en la sala de calderas de uno de los edificios, lo que es la antigua sala de calderas, que son sustituidas pues, por un intercambiador de placas, que es un poco lo que vemos en esta parte derecha. Cada edificio paga por lo que consume en función de lo que cuenta el contador. Y esto es, bueno, es un buen ejemplo del antes y el después. Calderas viejas, equipos de combustión, olor a gasoil. Bueno, al final el usuario deja de tener equipos propios por tener algo central y que genera menos problemas de mantenimiento y de costes en el futuro. Con la crisis energética que estamos viviendo,
¿Qué supone utilizar este tipo de combustible, ¿no? Estas astillas no dejan de ser la leña que utilizaban nuestros abuelos en la bilbaína o en la gloria, simplemente que nosotros las adecuamos a un tamaño que es consumido de una manera más eficiente por unas calderas que tienen unos sistemas de filtrado, es decir, quemamos la misma materia prima que se quemaba por nuestros abuelos, pero de una manera sostenible y eficiente. Para mí lo más importante, lo que hacemos con este tipo de trabajo es que la energía que se consume aporta vida a los pueblos, es decir, generamos actividad en Castilla y León, porque esto es un recurso propio. Ya no solo es que emitamos emisiones de CO2, que traigamos combustibles fósiles de Argelia o de Emiratos Árabes. Aquí lo importante de todo es que estamos cambiando los combustibles fósiles por una economía local, porque aquí lo que hacemos es generar trabajo en el medio rural, generamos trabajo en el que lo corta, en el autocargador que lo saca, en la astilladora que lo astilla y en el señor que lo transporta hasta aquí. Castilla y León es una de las superficies más forestales de España, junto con Galicia, por lo tanto tenemos el recurso y el frío. Es una solución óptima para nuestras ciudades. En otras ciudades del sur de España y tal, pues este tipo de redes de calor no tienen tanto sentido porque no hay tal demanda de calor, pero las ciudades de Castilla y León, evidentemente, es un sistema que se va a ir imponiendo poco a poco y más con la transformación energética que nos espera en los próximos años. Este tipo de red, ¿por qué no la hay en todos los sitios? Bueno, en España vamos, como en otras muchas cosas, con un poco de retraso con respecto, por ejemplo, al centro y norte de Europa, donde las redes de calor son algo habitual. Ahora mismo tenemos ya una actividad en producción de biomasa y generación de redes de calor bastante importante. Castilla y León es la comunidad autónoma que más potencia tiene en redes de calor en toda España. Tenemos un reto por delante importante. Tenemos que conseguir que haya redes de calor en todas las capitales de provincia. En los pueblos de mínimo más de 5.000 habitantes tenemos que lograr que haya redes de calor. Y yo creo que en unos años tendremos más del doble de potencia instalada de la que tenemos hoy en menos de 2 o 3 años. ¿Por qué apostar por la aerotermia, en este caso en el centro de salud? Teníamos de gas y vimos la oportunidad de que tuviera menor consumo, hay un mayor control en este tipo de calderas y por eso, y también por el espacio que ocupan este tipo de calderas. ¿Desde cuándo? Pues aquí en el consultorio médico lleva ya 6 años, o sea, antes de lo que ha sido toda esta crisis energética ya había buenas posibilidades y buena forma de ser eficientes energéticamente. En cada sala puedes graduar un tipo de temperatura, que aquí en un consultorio viene bastante bien, porque hay lugares, sobre todo en pediatría, donde se ausculta a los niños, entonces la temperatura tiene que estar un poco más elevada que a lo mejor en el hall o en las diferentes consultas que tienen los médicos o enfermeros. ¿Y de ahorro? De ahorro, desde el principio se calculó ya un ahorro de un 40% en lo que era respecto al gas. Ahora, con la nueva variación, la verdad es que ese ahorro ha sido menor, porque también en el impuesto de la luz viene el tope de gas y también repercute el precio del gas en la luz. Con un 40% se redujo lo que era la factura anteriormente, que era todo de gas, con la de la aerotermia. ¿Qué fue lo que os motivó a decir, pues vamos a apostar por esto? Sencillamente yo tenía aerotermia en casa. Pues fue una alternativa que me plantearon, me gustó. También en mi casa el factor espacio para poner la caldera es más reducido que si lo hubiera puesto de gasoil o de otro tipo y bueno, me gustó y lo hice. Y vi en otros lugares que también lo tenían y dije, oye, pues ¿por qué no ponerlo también, habiendo la posibilidad, en los edificios públicos? ¿Y los usuarios han notado el cambio? Sí, la verdad es que están bastante satisfechos. Este tipo de aerotermia ya no solo sirve para el calor, es que en verano también hacía mucho calor por la luz que hay y también sirve para refrigerar. Entonces tengo una doble alternativa, en invierno calor y en verano frío. Estoy seguro que en la mayoría de edificios públicos de otros municipios ya lo están implantando.
Ricardo, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en el consultorio médico de Pedrajas, concretamente en la sala de calderas, en la original, que ya tiene unos cuantos años. Y aquí tenemos una caldera de gas que fue la primera que se puso, de 70 kilovatios. Y luego posteriormente, pues desde el ayuntamiento se apostó por colocar aerotermia y se instalaron 3 equipos de 15 kilovatios y esta la dejamos de apoyo. No la quitamos porque pensamos que un centro médico siempre tiene que estar cubierto y si hubiera algún problema por lo que fuera puntual, pues siempre tenemos de dónde apoyar, ¿no? ¿Y qué es lo que hay aquí? Además de esa caldera antigua, Pues ¿qué es lo mira, que podemos aquí ver? tenemos lo que es el agua caliente sanitaria, tenemos lo que es el colector de distribución, que es donde parten hacia los diferentes colectores de distribución. Instalado hace años, pero yo creo que andaría sobre 20.000 euros aproximadamente toda la instalación de los 3 equipos. José Manuel, estamos en lo que es la sala técnica. En una sala técnica se compone de una bomba de calor, en este caso es geotérmica, las hay geotérmicas, aerotérmicas, un depósito de agua caliente sanitaria. Que es este que tengo yo aquí a la derecha. Y un depósito de inercia, que es como una carga de agua para tener volumen para lo que es calentar el suelo radiante. La inmensa mayoría creíamos era que cogíamos la temperatura de la Tierra, es decir, si nos hace falta para adentro 35 grados, que les cogíamos de la Tierra, no. Estamos totalmente equivocados, es decir, en la Tierra hay 15 grados estables. Aquí se han perforado 125, 2 sondeos de 125. 15 grados hasta los 100 metros. Y de 100 metros para abajo, si bajaríamos 130, tendríamos 16. Esto es una temperatura estándar, no es lo mismo aquí en Íscar que en Orense, que tenemos termas. Ahí solo con picar en el suelo ya tendríamos más que suficiente. Luego ahí es donde interviene la bomba de calor. La bomba de calor lo que tiene son 2 intercambiadores, que uno está en la parte de sondeos y otro está en la parte de suelo radiante. Un condensador, que es la parte del suelo radiante, y un evaporador, que es la parte de los sondeos. En una parte hace frío, en otra parte hace calor. Para que lo entiendas mejor, tú tienes un frigorífico en casa, todos tenemos un frigorífico en casa. Tú coges y tocas el frigorífico en la parte de atrás Y está y está caliente. Metes la mano en el congelador y ya está fría. Es decir, es un intercambio a través de comprimir un gas frigorífico. En este caso, un R410A. ¿Puede que dentro de las renovables la geotermia sea la más desconocida o de las más desconocidas? Es una más, un precio un poco más elevado por los sondeos, pero prácticamente las máquinas son lo mismo para geotermia que para aerotermia, porque las dos tienen gas frigorífico. En estos momentos se ha puesto en marcha, nos está dando distintas lecturas, es decir, realmente la del Sol y la Tierra es lo que estamos cogiendo del terreno, la flecha son los kilovatios que estamos aportando, en este caso para la calefacción y para el agua caliente sanitaria. Ahí donde sale el rayo, ahora saldrá, es lo que estamos consumiendo eléctricamente, 2,3 kilovatios. Y lo que estamos aportando a la vivienda, 2,3 con un COP de 4,2 y estamos aportando 9,8. El COP es el rendimiento que saca la máquina con respecto a lo que consume. La Tierra nos está dando 7,3, es decir, 2,3 que metemos eléctricamente más 7,6 que sacamos de la Tierra nos da un total de 9,9 kilovatios que metemos dentro de nuestra vivienda. Es decir, que los 7,8 que estamos cogiendo de la Tierra nos salen gratuitos. Los beneficios son cuantiosos respecto a una caldera tradicional de gas, de gasóleo.
puede llegar a alcanzar hasta un 80%. No ves chimeneas, no tienes humos, no tienes olores, no dependes de que tiene que venir el suministrador. De aquí salen circuitos para las distintas dependencias, luego están comandados o gobernados desde un termostato por habitación. Aquí debajo hay esos tubos en espiral que hablabas, ¿no? Eso Ese suelo es. radiante. Son circuitos que van y vuelven, salen desde un lado. Puedes ir andando, que no notas mucho calor, como el suelo radiante tradicional de toda la vida, que por donde pasaba el tubo está ponías muy el pie, caliente, decías sí. por aquí viene el tubo, ahora no. Pasas una termográfica y es todo uniforme. Cada vez la gente quiere invertir más, no quiere gastar más, quiere invertir más. Ahora que ha subido o está subiendo todo, tanto el gasóleo como la electricidad, pues claro, ella consume electricidad. Es decir, ella solo lo que consume es electricidad, no le hace falta ningún apoyo. Hemos visto placas solares también en el techo. Bueno, si ya si también, es decir, se las puede adaptar, y lo que hace es, pues prácticamente no gastas nada, no gastas nada. Vamos a hablar con la clienta, con la dueña de la casa, para que nos cuente qué tal la experiencia con la geotermia. Pues adelante. ¿Por qué apostar por la geotermia en tu casa? Nos la recomendó un compañero de trabajo que la tenía y estaba muy contento, y vimos que iba a ser la mejor opción porque tenemos entre 20 y 22 grados tanto en verano como en invierno, limpio, sin radiadores, sin nada que aporte olor, que teníamos el año pasado en algunas habitaciones de la casa vieja parafina y es horrible el olor que da, la verdad. Y esto pues es algo totalmente lo contrario, digamos, y para toda la vida. ¿Cuánto ahorráis? De primeras la inversión es costosa, pero en cuanto llega la primera factura ya ves que ha merecido la pena. Dices, hemos hecho bien, porque llevamos el invierno pasado poquito, pero este verano ya hemos tenido la casa muy fresquita y es que realmente es muy económico. Es lo más económico que hemos tenido. ¿Qué habéis tenido? Anteriormente yo he tenido electricidad, nos salía muy caro, y luego después hemos tenido estufa de esta de casca, de piñón, en la casa anterior que tuvimos, que ahí teníamos que jugar un poco con la parafina porque encendías, hacía mucho calor, pero luego de repente cuando se apagaba te congelabas. Y entonces íbamos así jugando un poco con ello. Mal porque es un engorro y aquí no tenemos que hacer nada más que con la aplicación del móvil decir quiero 20 grados, quiero 22, quiero... y ya está, habitación por habitación. La factura este verano, teniendo la casa fresquita, ha estado en torno a los 20 euros, lo que es el mínimo. Y ahora en invierno, pues hombre, se nota un poquito más, pero una diferencia mínima. ¿Cuántas personas vivís en la casa? 3. Tenéis además también placas solares. Sí, las placas solares también durante todo el verano pues han funcionado muy bien. Poner electrodomésticos, todo lo que es lavadora, lavavajillas y demás, no tiene coste con las placas solares. Hay que pensar que esto es algo que vas a disfrutar durante toda la vida, entonces si tienes la oportunidad merece la pena. ¿Lo recomendarías? Totalmente, totalmente. Estoy encantada, de verdad. Para mí, en la casa nueva, lo mejor que tengo es el no pasar ni frío ni calor en ninguna época del año. Es fantástico. Y además limpia, una energía limpia. Limpia y no tienes que limpiar nada tampoco porque no tengo nada donde se acumule nada, claro. O sea, claro. Es fenomenal. ¿Hay gente a la que le dices, oye, no instales una aerotermia que no te compensa? Sí, bueno, hay gente que no
que no le compensa, lógicamente. Entonces les hacemos un estudio y dependiendo un poquito de la inversión, pues ya vemos la posibilidad de instalar aerotermia o ver qué se puede instalar. No solo de aerotermia podemos vivir para calentarnos, hay otras muchas opciones, ¿verdad? Exacto, exacto. Tenemos estufas de pellet, calderas de pellet, estufas de leña. ¿Qué ocurre con el pellet? Bueno, este año, por el tema de la guerra de precios, sí que es cierto que el pellet se ha subido. Ha sido el único año, porque estos años de atrás, la verdad que han sido muy rentables. Incluso este año la gente está apostando también por el pellet porque realmente pueden controlar ellos mismos lo que gastan. Echan un saco o dos. Las estufas de pellet, ¿cuáles son esos pros entonces que tienen? Bueno, pues tiene también bastantes pros. Son automáticas, la limpieza no es muy costosa. Simplemente tienen que limpiar el cenicero los clientes y que esté limpio el cristal. Luego sí que hacemos nosotros un mantenimiento anual, pero ellos no tienen que hacer grandes cosas para hacer el mantenimiento. ¿Y como energía, el tipo de energía que da? También está considerada energía renovable. Contra, pues hombre, sí que a lo mejor es un poquito más sucio, pero vamos, tampoco tiene muchas contras. Ya te digo, lo más importante de las estufas de pellet es llevar un buen mantenimiento, que esté limpia la chimenea, los conductos y la verdad que van bastante bien. ¿Y de inversión? Pues la inversión depende un poquito, pero hay equipos desde 1.000 euros capaces de calefactar 80 a 100 metros cuadrados. O sea, ¿a quién le recomiendas las estufas de pellet? Que a lo mejor no pueda instalar una aerotermia o no pueda hacer tanta inversión, para el tema de que pueda ahorrar con la calefacción actual, pues es un apoyo bastante interesante. Pellet, ¿qué precio oscilan? Depende un poquito de los fabricantes. Este año sí que es cierto que ha subido bastante. El año pasado podías coger un saco en 3,5 euros o 4, y este año 6,5 euros, 7. O sea, ha subido bastante como todos los combustibles. Con una estufa de pellet pues la gente está gastando más o menos un saco diario. ¿Un saco diario para calentar cuánto? Depende, más o menos para calentar unos 80 a 100 metros. Hay estufas y calderas de pellet. Exacto. Además, mira, tenemos aquí una caldera que es austríaca, que la verdad es que es una maravilla. Tienes un depósito de 150 kilos y el cliente sí que aquí solo tiene que dar al termostato y sacar la ceniza una vez cada 2 meses aproximadamente. Esto ya es capaz de calentarte una vivienda entera, o sea, realmente te puede calentar un chalet de 200 metros tranquilamente. Otra de las que hemos hablado, las estufas de leña. Pues es la clásica de toda la vida. Hay gente que le sigue encantando la leña. Además, mira qué equipos hay ahora, con un rendimiento también bastante alto y que son capaces de dar calefacción. Incluso pues estas que tienen hornos pueden cocinar también. ¿Y en cuanto a economía? En cuanto al precio, pues también te digo como antes, hay de todo. Tienes equipos desde 600, 700, luego tienes estos equipos que son más caros, pero claro, te dan otros servicios. Hay una horquilla muy amplia de precios. ¿Cuáles son los contras de la estufa de leña? Pues algo más de suciedad, tienen que limpiar todos los días. En el tema rural la gente está muy acostumbrada a la leña y en casi todas las viviendas verás alguna estufa de leña. ¿Y a quién le recomendarías tú una estufa de leña o ya no? ¿O antes que una leña recomendarías un pellet? Bueno, al final más que recomendar, la gente ya te viene un poco diciendo lo que quiere. Este año también está habiendo mucha demanda de leña por el tema que hemos comentado ya varias veces de los precios.